Dios los bendiga. Vamos a comenzar el mensaje de hoy. La prédica, pues es un testimonio personal también. Se llama El mensaje de Jesús llamando a los marginados. El mensaje de Jesús llamando a los marginados. Es un mensaje de llamado. La prioridad de Jesús en su mensaje eran los marginados. Y estoy hablando del mensaje general, porque hay un mensaje específico. Porque digo general porque Él lo hace a todos, pero en algunas personas les suena específico y eficaz. Amén. Entonces, vamos a buscar Mateo 11. Ahí lo tiene, del 2 al 6. Y este es el mensaje específico a aquellas personas que Él vino a buscar, que Él vino a llamar. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Yo no sé cómo pasó en su vida. No sé cómo ha sentido usted ese mensaje. Pero en mi caso, desde el principio, esas palabras a mí me cautivaron. Esas palabras me iluminaron el corazón. Esas palabras me sanaban mi corazón. Esas palabras eran gloriosas de vida. Porque yo también digo que era un marginado. Esas palabras limpiaban mi corazón. Me llamaba la atención cada una de sus declaraciones sobremanera, porque su mensaje primeramente era inclusivo. A mí me incluía dentro de su mensaje. Yo estaba dentro, no estaba afuera. No me excluía. Sus palabras eran solidarias con mi dolor. Amén. Iluminaban mi corazón. Eran unas palabras dulces. Por eso me cautivaban, por eso me enamoraban. Al saber que para él yo era una persona valiosa, no un marginado. Amén. Sentía su misericordia, lloraba, sentía su amor. Su aceptación estaba en cada una de sus palabras. Estas a la vez me hacen llorar porque tocan lo más profundo de mi corazón, ya que sé que son verdaderas. Para mí Jesucristo se hacía cada vez más irresistible, porque me tomaba en cuenta en cada una de sus palabras. No lo podía creer. Yo, un olvidado y desconocido, estaba dentro de su plan de redención. Había alguien que se ofrecía a ayudarme. Quería redimirme de mis desgracias. Yo no pensaba en la salvación en ese momento. Esta simplemente vino. En lo que yo pensaba y meditaba era en sus palabras, que me hacían literalmente comer de Él, comer con Él en su mesa. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo marginado tiene poco valor social, se siente un hijo de nadie. Pues con Cristo me sentía que Él era mi Padre eterno, mi líder admirable, que bien me recibía, que me adoptaba y que era de mucho valor. Por eso en cada oración comencé a llamarlo a Él, a Cristo, papito mío. Algunas personas se sorprendían porque yo lo llamaba así. Me decían que yo le daba el puesto de padre y que no lo merecía. Otras personas
se molestaban y otras personas le gustaban. Pero la Biblia dice que Él es Padre eterno, no es el Padre eterno, no es el Padre Dios, pero Él es Padre eterno, no es el Padre Dios, es Dios el Hijo. Amén. Entonces, pero a mí me daba mucha paz y sus consejos muy certeros siempre me alimentaban. Por eso siempre yo iba a leer la Biblia y siempre iba a preguntarle. Le preguntaba casi cualquier movimiento que iba a hacer. Señor, ¿por dónde me voy? ¿Me meto en esta calle o me voy por la otra? Y todo el tiempo andaba preguntándole. Amén. Y el primer amor me duró más o menos, o la luna de miel, porque el primer amor uno siempre lo tiene que tener. Pero creo que fueron unos 3 años, así, de una entrega. Con las pruebas, no es que yo ya no haga eso, no me vaya a malinterpretar, pero con las pruebas va cambiando la relación es más de seguridad. Pero todavía había algo más profundo que me atraía de sus palabras, y era que su propuesta era la realización para mi propio ser. Con cada una de sus palabras yo sentía una propuesta que equivaldría a la realización de mi ser. Si de mi interior había salido tristeza y depresión, con Cristo saldrían ríos de agua viva, es decir, vida plena. Asombrosamente, con Él, yo modelaría la identidad que siempre había querido tener. Sería el hombre que no era y el que siempre había deseado alcanzar. Así me hacía sentir su mensaje. Yo bien recuerdo cuando yo oía una palabra de Él, o cuando la leía, qué era lo que me hacía sentir a mí. Me vibraba el corazón, se encendía un fuego por sus palabras. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 4:14. También dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se me alumbraba, yo no me sentía realizado. La persona que sufre por marginación, por enfermedad, porque no tiene al Señor todavía, no es feliz. Aunque algunas pueden ser felices con cosas de la vida, de la tierra, de aquí, pero para los escogidos, que están muy, muy necesitados, no. María Magdalena era una de esas personas, era marginada. Se dice que en ese tiempo las jóvenes eran ultrajadas y marginadas, maltratadas, casi la mayoría de mujeres. La única defensa que ellas podían tener es presumir que estaban endemoniadas. Solo si se tomaban una actitud de locas y gritaban, que se iban el pelo y parecían, solo así la respetaban. Muchas hacían eso, para que la respetaran, porque nadie la respetaba. María Magdalena fue una de las personas que dice la Biblia que el Señor le sacó 7 demonios. Se dice, la Iglesia Católica le puso que era una prostituta. En 1962 creo, pidieron perdón y dijeron que le quitaron del relicario donde ella estaba, en la imagen, que había sido prostituta. Entonces, ella venía de una ciudad que se llama Magdala, que quiere decir torre. Y la otra parte del nombre, Magdala, no me acuerdo el nombre, pero quiere decir peces, torre de peces quiere decir. Cuando usted sabe que era una marginada, cuando oía las palabras del Señor, ella empieza a seguirlo inmediatamente. El Señor buscaba a los ciegos, el Señor buscaba a los enfermos, a los endemoniados. Él tenía un ministerio de liberación o de exorcismo, para que lo entiendan otras personas.
Entonces, cuando le mandan los discípulos de Juan a preguntar quién era él, si él era el Mesías, entonces la respuesta que él da dice: los ciegos ven. Él había hecho ver a los ciegos, tanto físicos como espirituales. Los cojos andan. Él había sanado a los cojos, y a una persona que no tiene luz, una persona que no tiene, que se tropieza porque no sabe para dónde va, también se le dice cojo. Los leprosos son limpiados. A los leprosos nadie los quería, entiéndase. Nadie los quería, eran basura. A ellos se les caía la piel por pedazos. Ahora hay una droga que se llama la droga zombie, que en Rusia ya hay 300.000 adictos en Rusia y Ucrania, y está haciendo peor que la lepra. A la gente se le cae un pie, una mano, se le cae en el ojo, se le cae todo. Esa gente, me imagino que nadie le va a querer, o sea, no les conviene ser drogadictos. Esa droga es 10 veces más barata que la heroína y 3 veces más adictiva que la heroína. Póngase en el lugar de los marginados. ¿Quién quería un leproso? Si usted se podía contaminar, ¿verdad? Pero él sí vino a buscar a los leprosos. Él vino y andaba comiendo con Mateo, que era un pecador público porque recaudaba el dinero de los impuestos para Roma. Y entonces había la otra contraparte, que eran los religiosos. Los religiosos eran sinónimo de dinero, de apoderado. Existe la teología de la retribución, que la Biblia en el Antiguo Testamento la enseña. Si se cumplía la ley, Dios había prometido que les iba a dar bendiciones al pueblo de Israel. Entonces, si usted era rico, era equivalente a ser justo en ese tiempo. Y si usted era pobre, era equivalente a ser pecador. Entonces a los pobres nadie los quería, porque se creía en la teología de la retribución que cuando una persona estaba poseída o endemoniada era su culpa, por lo tanto tenía que pagar por ello. Entonces no le ayudaban, tampoco podían. Yo he visto eso, cuando una persona está enferma y dejarlo que es su culpa, y dejarlo que le pase algo. Yo he visto eso muchas veces. Hay que dejarlo que sufra, que le pase, porque es su culpa. ¿Quién por ellos? Nadie. Los sordos oyen. El Señor sanó sordos, también sanó sordos espirituales. Los muertos son resucitados. El Señor resucitó en primer lugar a las personas muertas en espíritu, porque Él les llama muertos. Y resucitó muertos también físicos, así como Lázaro. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio es más fácil que una persona pobre de espíritu y con pocas necesidades, o sea, con muchas necesidades y pocas oportunidades. Es más fácil que una persona pobre lo siga y le oiga. María Magdalena era la de esas mujeres, pobre. Nadie se casaba con una loca endemoniada, nadie se casaba. Y si no se casaba, pues no tenía probabilidad de nada. Pero ella comienza a seguirlo. En esa ciudad de Magdala se dice que la historia cuenta, los libros históricos, de que era una ciudad de pescadores, pero ahí había habido como mucha prostitución en ese lugar. Entonces de Magdala era decir, como quien dice, era de esa ciudad de gente pecadora. Pero nadie realmente sabe si era prostituta o no. Lo que sí sabemos es que esa mujer era una escogida hija de Dios, amaba a Cristo. Ella estuvo en el momento que Cristo murió, estuvo enfrente de la cruz. Ella fue la primera que fue al sepulcro, ella le creyó al Señor. Y ella fue la primera que el Señor se le presentó. Eso era inaudito para los hombres, porque como el Señor, que venía a dar un mensaje a los hombres, que eran los que hacían todo, va a venir a decirle a una mujer primero. ¿Por qué no le decía a los hombres? Se dice que hubieron algunas discusiones o disensiones por esta razón.
Y él dice que el Señor pasaba mucho tiempo con ella instruyéndola porque ella entendía la palabra. El ministerio de las mujeres fue básico en la cristiandad de los primeros cristianos, del primer siglo. Ellas eran maestras, ellas enseñaban en sus casas, porque la mujer estaba relegada al trabajo de la casa. Las iglesias empezaron en las casas. Ellas eran las encargadas, cuando venían las otras mujeres, de llevar la palabra. Los hombres las hacían en las sinagogas, pero ellas tenían un ministerio en su casa. Y esto se le ha ido quitando. Se le fue quitando conforme se fue metiendo la religión, se le fue quitando. También yo digo que habrá sido por otra razón, pero será porque hay ciertas mujeres que cuando tienen autoridad sobre el hombre se creen mucho y caen en condenación del diablo, caen en tentación y caen en otros problemas. Nunca es bueno que una mujer se crea más, porque fue segunda a la hora de crear, dice San Pablo. Primero fue hecho el hombre y después fue hecho la mujer. Por eso es que la mujer tiene que estar bajo autoridad de hombre. Esto no quiere decir que no vale nada, simplemente quiere decir que tiene que ponerse el hombre de acuerdo con ella y al llegar a un acuerdo en conjunto, entonces el hombre va a tomar la decisión que está de acuerdo a ella, no la que no está de acuerdo a ella. Entonces, fíjense bien. Entonces yo no sé cómo a usted le empezó a sonar el mensaje, pero por ejemplo, habían estas personas que eran los marginados. Cuando venía el Señor y les decía palabras como las que usted acaba de oír, que del que cree en mí, de su interior saldrán ríos de agua viva, o como Juan 10:10, que dice, el ladrón no ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A mí me sonaba esa palabra, yo decía, aquí voy a realizar mi ser, eso que no tengo, esa vida, yo quiero ser alguien en esta vida, no lo tengo, y eso me dice que yo puedo hacer algo, yo lo puedo realizar, yo lo puedo alcanzar, y será siendo Él en mi vida, en mi corazón. Yo no quiero a Él, me está proponiendo que con Él voy a estar realizado, que es lo que tanto anhelo, que es lo que tanto busco, que es lo que tanto deseo. Por eso cuando las personas buscan su identidad, agarran muchos caminos. Muchas veces solo van a dar una gran vuelta y vuelven al mismo lugar de origen. Pero sus palabras a mí me hacían decir, tú que no eres nadie, conmigo eres alguien. Eres importante para mí. Imagínese usted el montonazo de personas que lo seguían porque estaban en esa condición. Eran pobres, no valían nada. Los religiosos eran los que valían. Los religiosos todos tenían dinero porque supuestamente eran justos, porque Dios los había bendecido según la teología de la retribución. Pero los Lázaros no valían nada. Las Marías Magdalenas no valían nada. Los Mateos no valían nada. Los Zaqueos no valían nada. Acuérdense que el Señor fue a comer a la casa de Zaqueo. Entonces el religioso, por venganza, dijeron, demonio tiene, este no puede venir de Dios, este endemoniado, y el espíritu de Belcebú es el que mora en él. Oh, Dios mío, para hacerle daño. Nosotros somos la autoridad que decimos que él, ese hombre, es un pecador, es un bebedor de vino y comelón, glotón. Ese hombre es un pecador. Y empezaron a hacerle la bulla porque vieron que las personas lo seguían a multitudes. En una ocasión, el Señor les da de comer a esas miles de personas, dicen que eran unas 25,000 personas. Bueno, el Señor le ha dado de comer a millones, pero en toda la historia. Y al día siguiente, se va rápido, huyendo, alejándose para orar porque no quería estar cerca de la multitud. Pasa al otro lado de un lago y la gente va y la encuentra. Y entonces Él les dice, ¿por qué me siguen? Es que ustedes me siguen porque yo les doy de hartar. No trabajen por la comida que perece, sino la que vida eterna permanece, que mi Padre, el que me envió, se las dará a través del que le asignó, aquel que asignó, que es Cristo. Esas palabras a mí me sonaron. O sea, no hay que trabajar por alimentar el alma con el mundo, porque usted sabe que hay gente que el trabajo es
ir a la fiesta, es un trabajo. Yo tengo que ir a buscar la vida afuera, dijo el Señor. Que el primer trabajo antes de buscar la comida era buscar el reino de los cielos, y Él iba a dar la añadidura. La comida que alimenta las palabras de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace, sale del corazón o de la boca de Dios. Y entonces yo empecé a buscar esas palabras. Yo me di cuenta, lo comprobé literalmente. A mí no me había alimentado el mundo. Yo oía música que a mí me gustaba, de repente la aborrecía, porque eso no me enseñaba nada, era basura. Yo quería algo en mi vida, quería algo sólido. Y las palabras del Señor me iban alimentando. Entonces buscaba leer la Biblia, buscaba el alimento, aprendí a comer el alimento. Me di cuenta que aquellas cosas que yo había pensado que eran alimento no eran, y las que no había experimentado eran el alimento. El alimento no era físico, el alimento era espiritual. Cuando yo entendí eso y Dios me habló, no tuve necesidad de volver a querer el otro alimento, porque no era alimento. Yo quería el verdadero alimento, el otro no me llenaba. El que me llenaba eran las palabras de Jesús, el alimento que a vida eterna permanece, que es creer en Cristo, creer en sus palabras. Amén. Además de ofrecerme que no andaría en tinieblas sino en luz. Ese mensaje, fíjense, eso es lo que me decía, porque yo andaba en tinieblas. Durante toda mi vida había andado en oscuridad, yo no sabía por dónde ir, pero Él me estaba proponiendo que en Juan 12:46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo decía, aquí voy a saber qué hacer en mi vida, voy a saber qué hacer conmigo mismo. Aquí voy a encontrar mi propósito eterno para lo que he venido, porque toda la vida me he preguntado: ¿a qué he venido a este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Soy una persona que ha venido a trabajar como burro para morirme después, no tiene sentido. Soy una persona que ha venido a pegar un montón de hijos para después morirme, no tiene sentido. Soy una persona que ha venido a hacer dinero, tampoco tiene sentido, tampoco sabía cómo. Era muy pobre, una persona pobre no sabe muchas cosas, cómo se hacen. Pero una cosa sí sabía. Y una vez un señor músico me dijo: mira, vos no sabes nada, porque yo le estaba hablando de Cristo. Vos decís como Hipócrates: yo solo sé que no sé nada. Me dijo, así decís, vos no sabes nada. Y yo le dije: yo solo sé una cosa sí sé. Yo tengo que seguir a Cristo, le dije. Eso lo sé bien. Yo sé bien que Cristo en mi vida, Él lo tengo que seguir. Sí sé que tengo que hacer. No, mentira, eso es nada. Me dijo: vos no tenés que andar siguiendo esas cosas. Vos no sabes nada. Nadie sabe nada. Yo sí sé algo. Yo sé a quién he creído. Yo sé que lo tengo que seguir. Él me dice la brújula. Él me dice mi norte. Él es el camino. Y se molestó y me dejó hablando. Entonces, empezaba mis tinieblas a tener sentido. Empezaba a ver la luz al final del túnel. La luz era Cristo. A Él tenía que seguirlo y Él me iba a llevar. Él sabía dónde. Pero yo si lo seguía, yo sabía que yo iba en buen camino. Y así comenzó mi vida y pasaron los años. Y empecé a servir a Cristo. Y empecé a ir a predicar. Empecé a ir a orar por los enfermos. Empecé a ver milagros. Y nunca me imaginé que tan rápido el Señor me iba a llamar al ministerio. Yo no soy pastor porque yo haya querido ser pastor. Yo no hago la iglesia porque yo haya querido ser la iglesia. Yo soy pastor y hago la iglesia por estar cerca del Señor. Por estar cerca de Cristo es que surgió lo otro. Entonces las personas que solo piensan nada más que quieren ser pastores o quieren ser religiosos sin tener comunión con Cristo, no es así el principio. Primero es estar con Él. Yo no digo que en algunos casos por esa búsqueda el Señor se les presente, pero el principio es que es una gran responsabilidad, que quien quiere, pero con Cristo no pesa. Entonces no sé cómo habrá sido en su caso, no sé cómo las palabras del Señor le cautivaron.
sé el testimonio de algunos de ustedes, pero que fueron unas palabras que tocaron su corazón. En aquella condición mía, Él era mi pan, mi alimento, sus buenas nuevas, su mensaje, la palabra de su boca que me hacía vivir, siempre eran y son mi alimento. Y es el que busco continuamente. Vamos a leer Juan 6:33 y nos vamos a ir saltando ciertos versículos. Dice Él, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Esas palabras a mí me iluminaron mi corazón, mi mente. Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sí, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjese bien. Miren qué tremendas estas palabras. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo tenía mucha hambre. Es una sed, algo en el corazón. No estoy hablando de algo, hambre de comida. Siempre también andaba con hambre de comida. Pero una hambre, una sed. El que a mí viene no tendrá hambre. Él es mi buen pastor. Él se encargó de saciarme. Siempre dejó una parte. Esa parte la he ido llenando como con las añadiduras. Siempre hay una parte. Pero esa es parte de la autorrealización, que algún día uno lo va a completar en alguna época de su vida. Hay ciertas cosas que están reservadas para cada tiempo, para los 30, o los 40, los 50, y al final hasta el último día, hasta que se muere, siempre va a pasar algo, siempre va a ser algo en el plan de Dios. Amén. Dice en el versículo 47, siempre en el 35, dice que el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo siempre había sido un hombre sediento. Andaba buscando ese algo. Me metí en ¿qué es? Ideología o religión de la India. Quería saber yo acerca de la autorrealización. Y seguía o leía algún tal Srila Prabhupada. En una ocasión fui a una radio a darme duro, porque yo creía y estaba defendiendo a ese señor y sus creencias. Pero no entendía, pero cuando vinieron las palabras del Señor, empezó a tener todo sentido. En el 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mire, esta declaración es profunda, es tremenda. ¿Sabe qué está diciendo? Si una persona es pobre, ciega, desnuda, desventurada, maltrecha por el pecado, pecadora, pero cree en el Señor, esa persona tiene el Espíritu Santo en su corazón, tiene a Cristo y tiene la vida eterna. Ahorita le está diciendo, los religiosos, está diciendo. Le vuelvo a repetir que el Señor no margina a nadie. Si alguien cree en Él, no lo va a despreciar, aunque sea pecador, aunque sea como sea. Por eso le dijo a los fariseos enojados, ustedes que son los que creen que van primero delante de Dios y que cumplen, pues les digo, las prostitutas y los cobradores de impuestos van primero al reino de los cielos que ustedes, van adelante y ustedes van atrás. No, este tipo hay que matarlo, dijeron ellos. Si es que nos ha venido a quitar la religión, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esa palabra, yo la leo y me hace llorar. Anoche la voy en la mañana, la leo. Él es el pan vivo, Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Padre eterno, Él es Dios, Él es el Mesías. No espera otro Mesías, ya vino, se llama Jesucristo de Nazaret. Resucitó, está en el cielo. Yo no, miren, en ningún momento he encontrado que Jesús haya sido insincero o mentiroso. Es un hombre totalmente íntegro, sincero, sus palabras son verdad. Cada una de sus palabras son verdad, hasta la última coma. Él no puede mentir, Él no puede engañarle.
Si Él le dijo que usted lo iba a salvar, que usted iba a ser su hijo, su hija, y que iba a estar cerca de Él, que le iba a cuidar, le va a preservar, va a hacer que usted persevere, entonces eso va a pasar en su vida. Ese es el mensaje primero que uno oye. Ese mensaje a uno le resuena en el corazón. Más adelante nosotros, al estudio de la Biblia, nos damos cuenta de que éramos elegidos, éramos sus ovejas, era un plan del Padre. Dios nos amó antes de la fundación del mundo, nos conoció, nos dio la gracia en Cristo. Cristo vino a morir por nosotros, el Espíritu Santo nos regeneró. Y usted sabe que hay ciertas personas que no va a pasar eso, que son los reprobados. Hay ciertas personas que nunca van a creer, ni nunca van a sentir la necesidad de Dios, ni de Cristo, y así van a morir y no eran elegidos. Esas personas habrán matado, habrán hecho cosas malas en esta vida, y al final no se habrán arrepentido. Entonces la Biblia tiene una respuesta, dice que no eran de Dios, no eran de las ovejas de Cristo, pero las ovejas de Cristo, nadie se las arrebatará de su mano jamás. Le pertenecen al Padre, el Padre se las dio al Hijo. Eran ovejas del Padre, el Padre se las dio al Hijo. Estaban de la mano del Padre y están de la mano del Hijo. Y Él las va a cuidar, excepto Judas, para que se cumpliera la Escritura, el decreto de Dios que dijo que Judas iba a condenar. Él no era elegido. Pero usted está viendo la seguridad que la palabra le da a usted. ¿Se da cuenta de la seguridad? Que para el que cree esta palabra es vida, es luz, es paz, es amor. Esta palabra es seguridad. Dios no puede fallar. Dios es omnipotente. No puede ser que diga, que se le fue una almita por el otro lado del Señor y Él no sabía, entonces no lo puede todo, entonces no es omnipotente. Es que Dios no sabía, entonces no es omnisciente. Es que Dios no pudo, entonces no es soberano. Es que Dios cambió de opinión, entonces no es inmutable, pues. O sea, siempre cambia. Dios no estaba ahí en ese momento cuando esa persona se condenó, entonces Dios no es omnipresente. Él no puede ser. La sana doctrina no contradice los atributos de Dios, ni la doctrina, ni las enseñanzas de Dios. Entonces estamos viendo como un mensaje coherente desde el principio a fin, que a pesar de que la Biblia fue escrita en 1600 años con diferentes escritores, tiene una coherencia inerrante, nunca se equivoca. El Espíritu Santo estuvo haciendo todo esto, estuvo inspirando a los hombres. Ya no lo puede entender mucha gente. Amén. Entonces, fíjese bien, cuando vinieron las bienaventuranzas, cuando las oí, o el sermón del monte, Mateo 5, ¿cómo cree que a mí me sonó? No sé cómo le habrá sonado a usted, pero le voy a hablar de mi caso. Estas todas iban conmigo. Además de identificarme con ellas me identificaban. Este soy yo, sí soy yo, sí, así soy yo, es cierto. Yo era bienaventurado por ser pobre, eso me hacía llorar. Eso me daba seguridad, me daba alegría, porque es decir, tú eres conmigo, tú eres mío. Y pobre de espíritu. Yo era ciego, desnudo, desventurado, maltrecho por el pecado, sediento, hambriento, necesitado, con ganas de ser saciado, con hambre y sed de justicia, con gran lloro en mi corazón, queriendo ser consolado. Era manso por estar vencido y ser llevado al límite, sin poder más por los golpes que había recibido de la vida. Y el ser misericordioso, pacificador, o perseguido e insultado por causa de Dios vendría después, que también esto es parte de las bienaventuranzas. Pero cada vez que yo oía las bienaventuranzas, mi corazón me estaba diciendo, tú eres mío, me decía Dios, yo soy de Él. Tú llenas ese requisito. Y siempre, hasta el momento, cada vez que leo la Biblia, estoy yo expectante a ver si estoy incluido en ese mensaje. Pablo dijo en una ocasión, examínense a ustedes mismos, a ver si Cristo está en vosotros. Examínense. Y yo le digo a las personas, ayer le decía a la hermana Rosa, a todos les digo, examínense. Yo prefiero que ustedes sean pecadores con Cristo en su corazón a que sean santulones sin Cristo en su corazón. Porque el que tiene Cristo en su corazón va a salir de lo que sea. No está solo, está acompañado, tiene a Dios en su corazón.
es un triunfador. Dice la Biblia que Dios haría, del desierto haría salir ríos de agua viva. Estaba viendo un video del desierto en Israel, del desierto del Negev, que sale un río que se llama Sin y brota el agua del desierto. En estos días acaba de pasar. Eso ocurre cada cierto tiempo, pero tenía años por la sequía que no pasaba. Y usted ve que después se hace un gran río caudaloso, increíble. Solo Dios puede hacer eso. Sale de una cueva profunda, es la cueva más profunda sin que le haya hecho un meteorito. Y ve usted que encontraron una semilla de una palmera datilera que no existía, porque en el año 70 a.C. los romanos invadieron a Jerusalén y ellos destruyeron la fuente de comercio, que esa era esa planta. La aniquilaron, pero en 1964 encontraron una tinaja en el palacio de Herodes el Grande y ahí estaban las semillotas, que eran como unas 5. Bueno, las llevaron a una universidad y en el año 2005 una de las personas que trabajan ahí, científicos, una señora agarró una y dijo, la voy a sembrar a ver qué pasa. Y bingo, nació la palmera datilera extinta. Ahora está en Israel y ahora pues ya está grande, como así. Y eso no se conocía. Fíjense, está en la Biblia la palmera. Está que el rey David, por eso le puso Tamar a su hija, por esa datilera. Entonces usted puede ver cómo Dios está obrando. Dios está vivo, Dios está vivo, Dios es real. Por eso me encanta aquella canción que dice, tú eres real en mi vida, tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable para mí. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los marginados? Son aquellas personas que para la religión y para la sociedad no son aceptados e inadaptados. Los excluyen porque son inútiles. Pero mire lo que dice 1 Corintios 1:27. Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En una ocasión, cuando Jesús ve que los niños sabían cosas sabias, le dice al Padre, te alabo Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos de este mundo y se las has revelado a los niños. Ese es Dios. A los que son como niños y a los niños. No son a veces marginados los niños. Ajá. Y también promete que a los soberbios los va a ver de lejos y los va a tener de lejos. Promete que a los que se enaltecen los va a humillar. A él no le gusta eso. A él le gusta la humildad. A él le gusta un corazón contrito y humillado. Entonces no se preocupe si usted es inútil para este mundo y para Dios. Mejor, llena el requisito. Yo me acuerdo cuando leí, yo dije, bingo, yes, soy inútil para el mundo y soy inútil para Dios. Eso quiere decir que lleno otro requisito para Dios, para que me salve y me escoja y me llene de Él y Él haga algo de mí. Y dice que, ¿para qué es eso? Para su gloria, para avergonzar a lo que es, para deshacer a lo que es. Dios escogió aquellas personas que el mundo dice que no valen nada, que son inútiles, que son viles, que son basura, que no pueden hacer nada, que nunca hacen nada bien, que siempre hacen todas las cosas mal. A esas personas Dios escogió para vivir dentro de ellas, para que lo débil del mundo avergonzar. O sea, en la debilidad de nosotros crece el poder de Dios. Entre más débiles somos, Dios va a ser más fuerte en nosotros. Por eso Pablito me lo debilitó. Era muy él. A Pedrito me lo debilitó, era muy él. Tenían que menguar. Pero eso el Señor dijo, miren, Juan el Bautista, de los hombres que han nacido de mujer, no hay nadie como ese profeta. Él no necesita tener un palacio,
Él no necesita tener muchas cosas. Él vive en el desierto, se viste con piel de camello, come langostas, come miel. Y ahí vive tranquilo y no le importa nada y solo quiere hacer la voluntad de Dios. No hay nadie como Él. No hay otro como Él, dijo. ¿Qué les parece? Mientras que nosotros andamos buscando muchas cosas, ¿verdad? Que nos llenen. Así es que los marginados son aquellas personas que nunca se les toma en cuenta porque se cree que no sirven para nada. Entonces Dios los va a agarrar y va a hacer algo con ellos. Amén. ¿Y quiénes eran los marginados en el tiempo de Jesús? Ya lo leímos al principio: los enfermos, los pobres, las mujeres, los pecadores públicos, y todos caracterizados por el sufrimiento. Por eso es que Él dice, o Él pide, manda, hace un llamado, que seamos misericordiosos con las personas necesitadas. Tengo otra cosa bien bonita que me pasó en mi vida. Desde niño, mi papá y mi mamá siempre tuvieron algo grande, hermoso, algo que nunca lo voy a olvidar. Llegaba cualquier pobre y ellos le daban la mano, le daban de comer, le daban vestido y le daban comida para sus hijos para llevar. Siempre lo vi. Y entonces, y iba más allá, nos quitaban a nosotros la comida. Sí, y no me avergüenza. Generalmente eran personas, por ejemplo, de aquellos que andan vendiendo frazadas, que venían de otro país, y él me decía: mira, dame un poquito, si es que él no ha comido, viene de lejos, viene caminando. Y nos enseñaron a pensar en el prójimo. Yo veo ahora que el montón de monos son un montón de egoístas, no piensan en nadie. Yo le agradezco a mi mamá, le agradezco a mi papá. Se quitaban el bocado de la boca por darle al necesitado. Mira, ahí te han mandado una ropa de Estados Unidos. Y yo, ropa bonita, no, esa no la doy, de repente desaparecí. Y yo no lo entendía, más adelante lo entendí. Había gente que, yo no sé, hoy son otros tiempos, pero en aquel tiempo la ropa era cara. Cualquiera tenía una buena mudada. La gente tenía que, si no tenía ropa, andaba sin camisas. Era una gran necesidad. No tenían zapatos. Las personas no eran preparadas. Yo anduve en pueblos, viviendo en pueblos, había guerra. O sea, quiero ver que usted note las condiciones que estaban las personas. Y entonces, pero le estoy diciendo que era un montonazo de casos. Entonces yo logré ver qué pasaba. ¿Qué cree que pasaba cuando ellos hacían eso? ¿Ah? El Señor Jesús, digamos que instituyó la ley de la siembra y la cosecha, cuando dice: dad y se os dará. Algo así dice, ¿verdad? Pedid y se os dará medida rebosante y darán en tu regazo. Algo así dice. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, dicha por Él. ¿Qué cree que nos pasaba? ¿Qué cree? Mire, una vez nos llegaron a dar, ¿cómo se llaman aquellas? Pulgones. No. Enredaderas. No. Redes. 3 redes llenas de rábanos. Y yo, ¿qué hacíamos con un montón de rábanos? 3 redes, sí, grandes pelototas. Son unas redes hechas de pita, de mezcal, ¿verdad? Bueno, nos llevaban queso. Entonces, ¿qué cree que pasa cuando usted da limosno? Dice la Biblia que el que da al pobre a Dios le presta. Y yo vi la multiplicación en mi casa siempre la miré, todo el tiempo la vi. Dios no se queda con nada. Entonces, por eso es que soy pastor también, hermanos. Uno, por el llamado de Dios, por la soberanía de Dios irresistible. Y 2, porque me identifico con Cristo. Yo me identifico con la lealtad básica con la raza humana. Esa lealtad de Dios, de Cristo, me hizo un cristiano también, un seguidor de Cristo, que se identificó con los seres humanos más desdichados. La prueba de nuestro amor a Dios y la adhesión a su proyecto se verifica por la capacidad de ser solidario con las demás personas y llorar, compadecerse de su condición, situación,
así como actuar para cambiar y ayudarles en algo. Me acuerdo que una vez, allá en Nicaragua había guerra, casi ganaba el sandinismo, casi, faltaba como un mes y días, algo así. Ya los combates se veían muy cerca de mi pueblo, y mi mamá dijo, vamos a ir a visitar a los presos y a llevarles comida porque dice Dios que hay que hacerlo. Yo me alisté, llevamos comida y voy viendo las cárceles. Yo nunca había entrado a una cárcel, era un gran cuartel de aquellos viejos, y yo miraba, no tenían cama, solo había un baño, un inodoro, un lavamanos, todas las paredes pintadas. Las personas no tenían ropa, todos flacos. Ya eran los años 70. O eran afros, o eran peludos, o barbudos. Y yo me acuerdo cómo aquellos hombres que habían sido acusados de ser sandinistas y que probablemente los iban a matar, recibieron aquella comida. Eran nuestros hermanos. En ese momento no eran presos, no eran asesinos, no sé qué. En ese momento eran mis hermanos. Y ellos agradecidos, me acuerdo de que lo sacaron a un paticito. Me acuerdo que uno tenía una camisa manga larga de aquellas rayadas de los años 70 y se sentó y llorando estaba comiendo. Me acuerdo cuando fuimos a visitar al hospital a los enfermos. Vamos a ir a los enfermos. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Me acuerdo cuando se murió una de las viejitas, de aquellas viejitas antiguas. Yo cumplo años en octubre. Esa señora, yo la visitaba, era una señora chilita, ojos azules y bien rubia, una señora anciana, se llamaba Chepita Valle. Y esa señora oraba por mí. Y cuando ella murió, yo me recuerdo que ese día también murió un hombre malo. Y algo que pasó que no se me olvida. Fuimos a enterrarla. Pasó la procesión por el pueblo. Y la metieron en el hoyo y le echaron tierra y la tierra le sobró. Y a la par estaba la tumba del hombre malo que todos creíamos que era oreja, espía. Entonces, y como a él le faltó, se le había hundido así la tierra, tuve que agarrarle de ella que le sobró para echarle a él. Y me acuerdo bien de la placa. Decía Concepción Valle, decía, octubre de 1877, Era Concha, no Chepa. octubre de 1977, 100 años. Era una mujer justa. Entonces, quiero que usted recuerde la vivencia cristiana, hermanos. Quiero que usted recuerde esta cosa, esta palabra básica. Amén. Amén. Entonces, esa palabra de ayudar al prójimo es ese, ¿cómo le digo? Eso de que Cristo tiene empatía con el prójimo, con el necesitado. Eso me gusta mucho. No sé usted. Ahora hay un montón de gente que no necesita y son engañadores y mentirosos y que buscan ese modo de vida en vez de ir a trabajar. Pero hay personas necesitadas a las cuales uno les puede ayudar, y si no, les puede llevar una palabra. Amén. Entonces, bueno, dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, señaló Dios el Padre. Juan 6:53, lo vamos a leer hasta el 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, a él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Esta es otra parte de ese mensaje. Le están ofreciendo la vida eterna.
Yo le aseguro que usted no puede creer por su libre albedrío. No es suficiente. Está inhabilitado. Pero Dios le ha hecho creer por el Espíritu Santo. Bienaventurado, bendito, dichoso. Si usted cree en el Señor, dice la Biblia que va a tener vida eterna, aquí en la tierra y allá en el cielo. Y entonces, ya cuando nací de nuevo y cuando pasó, con el Espíritu Santo entró a mi corazón, qué precioso, inolvidable, qué momento más lindo. Y desde entonces para acá, solo paso pensando en el momento que me voy a reunir con el Señor. ¿Cómo será el cielo? Ando un pie más para allá que aquí. Ando más del otro lado a veces. Y a veces hasta me han regañado. Porque es bueno también vivir el aquí y el ahora. Pero el Señor nos hace ser expectantes. Hay personas del mundo que dicen, no sea expectante, eso es malo, usted tiene que vivir su aquí y ahora y ponerse a trabajar y hacer, porque si usted está esperando, se va a cruzar de brazos. Pero con algo que vale la pena no es malo. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es quien Él dijo que era, y usted espere lo que va a venir, o lo va a venir a traer al menos cuando usted se muera, y va a venir un día por su iglesia. Por eso sí vale la pena estar expectante. La persona que espera no tiene a veces sosiego, a veces está esperando, duerme, piensa y está esperando. Eso es estar expectante, esperando. Él prometió que le va a resucitar en el último día, que va a tener vida eterna. Cuando Él dice el que come, no está hablando literalmente de comer algo, está hablando de creer. El que cree es como el que come. Y hay otro versículo, Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En Juan 17, por ahí, en un versículo, Jesús ora al Padre y le dice: ellos creyeron que salí de ti y que tú me enviaste. Yo cada vez hago el credo. Cuando leo esta palabra, yo le digo: yo creo que tú saliste del Padre. Yo creo que el Padre te envió. Yo creo que tú eres el Mesías. Están esperando a otro Mesías. No entienden esto, porque a lo mejor no son elegidos o todavía no les toca. Pero no hay que esperar a otro elegido. Él es el elegido. Jesús es el elegido. Y otra cosa que le voy a decir: es malo ser arminiano, es malo que el arminiano confíe más en sus propias fuerzas, se confía y se depende más de Cristo. En el nombre de Jesús se lo digo. Vamos a cerrar orando, hermanos. Padre Santo, gracias por tu verdad, por tu presencia. Agarra esta palabra, llena los corazones con esta palabra, y que hayan hijos tuyos que quieran oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.